doctora, por su presentación. Teníamos contemplado una sesión de preguntas y respuestas, pero como vamos un poquito atrasados y como ya se dieron cuenta, el día de hoy está bastante ajetreado y la posibilidad de extendernos es muy poca. Entonces daremos pie ya a nuestra mesa de discusión. Pediría a los panelistas, por favor, que nos acompañen al estrado y también a la moderadora, de lo que yo leo brevemente las semblanzas de todas las personas que nos acompañarán en esta mesa. En primer lugar, nombro a la doctora Teresita Corona Vázquez. Muchas gracias, doctora. La doctora Teresita es egresada de la Facultad de Medicina y especialista en neurología por la UNAM. Cuenta con estudios de maestría en Ciencias Médicas por la UNAM y con diversos cursos de formación de profesores en medicina y de habilidades de dirección, liderazgo y mando. La doctora Corona ha desarrollado actividades asistenciales en el Centro Médico Nacional del IMSS y en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Secretaría de Salud. Es investigadora en Ciencias Médicas de los Institutos Nacionales de Salud y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Cuenta, además, con múltiples publicaciones nacionales e internacionales y ha sido merecedora de 41 reconocimientos nacionales e internacionales. Pertenece a múltiples sociedades nacionales e internacionales, entre ellas a la Academia Mexicana de Ciencias, a la Federación Mundial de Neurología, la Academia Americana de Neurología, la Sociedad Española de Neurología y es miembro honorario de la Asociación Colombiana de Neurología, entre muchas otras afiliaciones. La doctora fue directora general del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Durante su primer periodo de gestión, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía recibió el premio a la Institución Excepcional 2011 en Latinoamérica, otorgado por el Consejo Directivo del Instituto Carlos Slim para la Salud. La doctora Corona es vicepresidenta de la Academia Nacional de Medicina de México y presidenta electa para el periodo 2019-2020. Dentro de sus líneas de investigación están las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades desmielinizantes, en particular la esclerosis múltiple, dentro del Laboratorio Clínico de Enfermedades Neurodegenerativas. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Nos acompaña también el doctor Francisco Cos Montiel. Francisco Cos es maestro en planeación de política social en países en desarrollo por la London School of Economics y doctor en estudios de género por la misma institución. Actualmente es el director adjunto del Instituto de Globalización, Cultura y Movilidad de la Universidad de Naciones Unidas, con sede en Barcelona. Previamente se desempeñó como asesor económico para Asia y el Pacífico de ONU Mujeres en Bangkok, Tailandia, donde brindó asesoría técnica a 33 países, desde Afganistán hasta Samoa. Anteriormente fue especialista principal de programas del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, el IDRC, por sus siglas en inglés, entre 2005 y 2014. En la Administración Pública Mexicana se desempeñó como el primer director general de planeación del Instituto Nacional de las Mujeres. En la academia, el doctor Francisco ha fungido como catedrático en el ITAM, el Colegio de México, el Instituto Mora y la London School of Economics. Su investigación actual se centra en las nuevas tecnologías y su impacto en la producción, reproducción y movilidad humana. Muchas gracias, Francisco. Nos acompaña también María de la Paz López Barajas. Muchas gracias, María de la Paz. María de la Paz es actualmente directora general de Institucionalización de la Perspectiva de Género del Instituto Nacional de las Mujeres, que es el órgano encargado del Sistema Nacional para la Igualdad. Trabajó durante 20 años en Mujeres México, antes UNIFEM. Ahí ocupó el cargo de asesora técnica en estadísticas de género para las políticas públicas, trabajando en México y en América Latina. Entre sus responsabilidades en esta entidad de Naciones Unidas estaba la de brindar asesoría técnica para la incorporación del enfoque de género en programas y proyectos de políticas públicas y de estadísticas de género, tanto en organismos de las Naciones Unidas como en instituciones públicas que trabajan en sociedad con ONU Mujeres. Desde su función, apoyó los esfuerzos realizados por el gobierno mexicano, participando en iniciativas y proyectos para impulsar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Ha trabajado para el Sistema de Naciones Unidas como consultora y asesora de agencias y organismos como UNICEF, el PNUD, la CEPAL, UNFPA y el Banco Interamericano de Desarrollo. Cuenta con diversas publicaciones académicas y de divulgación, ya sea como autora o coautora en temas de género. María de la Paz López es egresada de la maestría en demografía del Colegio de México. Muchas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña la doctora Lourdes Mota.
La doctora Mota es licenciada en Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestra en Ciencias por la Universidad de Birmingham, con especialidad de Economía y Políticas de Salud. Además, tiene el grado de doctora en Administración de Servicios de Salud. Es egresada del Seminario de Alto Nivel México Leadership Program del Jackson Institute for Global Affairs de la Universidad de Yale. Ingresó al servicio público en 1995 y ocupó diversos cargos, incluyendo directora consultiva en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, asesora jurídica de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, coordinadora jurídica de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y secretaria particular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, entre otros. Desde el 10 de enero del año en curso es presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. También es presidente del Consejo Directivo de Public Health Institute, Capítulo México, vicepresidente primera de la Asociación Mexicana de Derecho y Regulación Sanitaria, vicepresidente para Evaluación y Desempeño Tómatelo a Pecho AC, integrante experta de la Comisión para el Futuro de las Vacunas en América Latina y fundadora de la Red de Académicos Latinoamericanos en Género, Sexualidad y Derecho, Red ALAS. Además de su labor desde la sociedad civil, la doctora Mota es presidenta ejecutiva de PPAL, Buró de Asuntos Públicos y Comunicación, firma consultora en materia de asuntos públicos, abogacía, comunicación estratégica y asuntos regulatorios. La firma concentra su labor en el área de los derechos humanos, con especial énfasis en la salud, y coordina sus actividades con las de otras organizaciones para incidir en políticas públicas en beneficio de la comunidad. Muchas gracias, doctora. Y nos acompaña también en el estrado el doctor Eduardo Pesqueira. Muchas gracias, doctor. El doctor Pesqueira es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta, además, con una maestría en Ciencias en la Salud Pública, Políticas de Salud y Administración Sanitaria por la Escuela de Salud Pública de la Universidad Harvard y un diplomado especial para el sector salud por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector público y privado. En el sector público, fue coordinador de evaluación económico-financiera de la Unidad de Evaluación de Delegaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social, director general de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud, director de Asuntos Bilaterales y Regionales de la Dirección General de Relaciones Internacionales y director de Proyectos Especiales de la Dirección General de Protección Financiera, ambos de la Secretaría de Salud. Esto es solo por mencionar algunas de las posiciones desempeñadas por el doctor Pesqueira. El doctor ha sido profesor en diversas instituciones de educación superior y de investigación y cuenta también con diversas publicaciones en materia de salud. Actualmente, el doctor Pesqueira es director general del Instituto Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Muchas gracias, doctor Pesqueira. Y bueno, finalmente ya había presentado a la doctora Felisa Nor, quien moderará la mesa de discusión. Bueno, me da... Sí. Me da muchísimo gusto el poder estar con amigos y amigas y colegas desde hace muchos años. Entonces, lo que vamos a hacer con esto es, tenemos una pregunta general para nuestro panel que realmente emane de los estudios que vimos, y después unas preguntas específicas que tienen que ver con cada uno de los aspectos del estudio. Yo he hablado demasiado y además tengo varios coautores de este estudio, entre ellos Héctor Arreola y Julio Rosado y Oscar Méndez. Entonces, en algún momento, entre Héctor y Julio van a tomar aquí la moderación de la mesa, además porque ya estoy perdiendo la voz con o sin el micrófono. Pero también creo que les toca también participar y poder tener el crédito por todo lo que es este estudio. Quisiera empezar con ustedes con pues, una reflexión que yo he hecho a mí misma, que es cuáles son las limitaciones y por qué siguen siendo tan importantes, por qué no hemos podido romper con estas inequidades y inigualdades que vemos en el mercado laboral para la salud y en el trabajo en el hogar entre hombres y mujeres. Entonces, no sé si quieres empezar. Muchas gracias, doctora. No, Gracias.
Bueno, yo creo que el primer obstáculo es una cuestión de que no se ve como algo de injusticia, ¿no? O sea, no se ve que es injusto que hombres y mujeres tengamos un papel tan diferente tanto en el ámbito productivo como en el de la reproducción humana del cuidado. Y esto tiene como varios aspectos que quiero empezar como a desmenuzar. El primer aspecto es cultural. Se sigue viendo como algo natural que las mujeres se encarguen de los enfermos, se encarguen de los niños, se encarguen del cuidado de los ancianos, ¿no? O sea, la cultura es tan fuerte que todavía permea esta cuestión de las subjetividades de hombres y mujeres que hace que se siga viendo como algo natural, satisfactorio, de sacrificio, ¿no? Que lo hagan las mujeres. Si hay una palabra que define a cuestiones femeninas es justamente la abnegación, que es la negación de sí mismas. Entonces esta negación es cuidar a los otros y creo que ese es un factor muy importante desde el punto de vista cultural, simbólico, que es muy difícil de transformar, como hemos visto. El segundo factor, creo, de por qué es tan difícil transformar el cuidado, cómo se distribuye, creo que es una cuestión económica, ¿no? O sea, finalmente este trabajo no remunerado es un subsidio a la economía y es un subsidio al sistema de salud, ¿no? Y que no se vive como algo injusto, ¿no? O sea, en el sector privado se queja de los subsidios, ¿no? O sea, Boeing se queja de los subsidios de Airbus se queja de los subsidios, entonces que se ve como algo injusto, pero un subsidio que hacen las mujeres al sistema de reproducción de la especie humana, un sistema de subsidio que es absolutamente injusto, no nos presenta, no es problemático, no parece problemático, entonces al no ser problemático, bueno, es mucho más difícil responder con la política pública algo que no parece que es injusto y por lo tanto uno de los factores importantes de la desigualdad. Creo también que desde el punto de vista cultural, ¿no? Desde el punto de vista de lo simbólico, todavía es mucho más fácil ver a una mujer en una posición de poder, es mucho más fácil acostumbrarse a una mujer presidenta que a un hombre que se encargue de los cuidados de la casa, ¿no? O sea, entonces al nivel simbólico tampoco se ve como legítimamente social que un varón se encargue del cuidado de la familia. Entonces yo creo que eso tiene muchas repercusiones. Otro problema económico es que sin duda este trabajo funciona como un impuesto para las mujeres primero tienen que pagar, ¿no? ese impuesto de horas de trabajo antes de poder ingresar, como tú misma lo expusiste también en esta primera parte de la presentación. Tenemos más que un micrófono para ser un poco más fácil, pero pues yo he aprendido mucho de ti sobre este tema. Por favor, perfecto. Adelante, ¿por qué seguimos así? Bueno, creo que además de lo que señala Francisco, que es desde nuestra perspectiva una respuesta, la construcción cultural es una respuesta a cuestiones más estructurales. Y yo diría que el núcleo duro y el origen al cual tenemos que mirar es precisamente a la división sexual del trabajo. Es algo en lo que se sustentan nuestras economías, es algo en lo cual hemos vivido por muchos años, y ese es un núcleo duro muy difícil de romper. Y precisamente creo, y de verdad quiero aprovechar la oportunidad para felicitar este trabajo espléndido que tuve la ocasión de darle una mirada, aunque muy rápida, y lo tengo que hacer con más conciencia, que encabezas, Felicia, porque pone en un solo reservorio de información todo esto que estamos diciendo. Sí, efectivamente, esa división del trabajo que permite construir esto simbólico de quién se dedica a qué, es la parte más difícil de romper. Y no es casual que las mujeres hayamos adquirido
primero el derecho a votar y esté tan postergado el derecho a poder participar en la vida económica de una manera mucho más saludable para todo el mundo. Creo que una forma también de mirar y que tenemos que cambiar en ese imaginario social de a quién le toca hacer qué, es mirar el asunto como desde la perspectiva de los derechos humanos. La igualdad, a diferencia de la justicia, es un derecho humano, y la justicia como concepto también es una construcción social. Lo que es justo en México pues no necesariamente es justo en un país árabe en relación con las mujeres. Esa es una discusión que siempre está presente en Naciones Unidas, en la Comisión del Estatus de la Mujer, cuando se discuten los temas de género. Por eso nosotras preferimos hablar de igualdad más que de justicia, que también es injusto lo que estamos diciendo, no es negar esa parte, sino enfocarnos a ver el tema desde el derecho a la igualdad. Y un aspecto que es muy importante respecto a lo que aquí se menciona, que por qué no hemos logrado, yo creo que tenemos que mirar el trabajo no remunerado, que tiene todas estas implicaciones, sí, en el área de salud, pero en todas las áreas de la vida. Realmente de lo que estás hablando, Felicia, es de lo que pasa no solamente en la salud, sino que abarca, digamos a todos los sectores. Y de lo que estamos hablando es de una redistribución del trabajo, pero no una redistribución solamente entre hombres y mujeres, que esto es muy importante, pero para que eso pueda ocurrir, también tenemos que transformar esa redistribución y verla desde la responsabilidad que tiene el Estado, el mercado y las familias. ¿Y a qué me refiero? El Estado tiene que hacer mejores políticas públicas, es cierto. Hay distintas políticas públicas que terminan siendo políticas de cuidado, no solamente las guarderías. Por ejemplo, en el caso de México, nosotros estamos ahora viendo el tema de las escuelas de tiempo completo. Les llamamos escuelas de tiempo completo porque hay escuelas de tiempo incompleto, seguramente. Y eso es algo que tenemos que revisar, porque pues no es solamente la primera infancia lo que consume tiempo, la adolescencia también consume mucho tiempo para las familias y la preadolescencia, y luego el trabajo de que genera las personas que tienen discapacidad, las enfermas crónicas, las enfermas agudas, etc. Entonces, debe haber esa redistribución y una responsabilidad del trabajo, que además, visto por sectores, mirando a las mujeres más pobres, pues sus necesidades más inmediatas tienen que ver con carencias, y ahí el impuesto, ese subsidio es todavía mayor, porque no tener agua, tener que cargar el agua es también una contribución a la salud de la familia, y ellas pues tienen una sobrecarga mucho mayor y quizá una contribución mayor si lo vemos desde esta perspectiva. Y el asunto también pues de que el mercado tiene que ser parte de esta tarea, las empresas tienen que tomar también en cuenta el asunto. Y bueno, yo aquí me detengo porque quizá en otra ronda podamos hablar un poquito más de qué estamos haciendo políticas de este tipo. Gracias. Bueno, seguimos del lado derecho, que es izquierda para ustedes, muy importante, hablando de alguien que vive en Estados Unidos ahorita, que Teresita, ¿por qué seguimos con tantas limitaciones incluso en el mercado médico? Sí, lo que yo pienso, amén de lo que ya se ha dicho de las cuestiones culturales, estructurales que hay en la familia mexicana, se ha visto, por ejemplo, que las mujeres que salen a trabajar, el 40% de las mujeres en nuestro país, en una encuesta que se ha realizado en México, ven no conveniente salir a trabajar porque descuidan para lo que ellas han nacido, que es para el cuidado del hogar. Entonces ahí refleja muy bien, a diferencia de los varones, que está por abajo del 40%, está por el 35%. Entonces aquí hay que trabajar
desde la educación básica con este pensamiento de las mujeres que se va pues, perpetuando de generación en generación. Por otro lado, el problema también se genera porque cuando salimos a trabajar, por lo menos en el área de la salud en donde yo me he desempeñado, las mujeres buscan un trabajo remunerado de tiempo incompleto, de medio tiempo, para que les dé tiempo de recoger a los niños a la escuela. Por eso es que hablabas de la feminización de algunas carreras como la de enfermería, que está muy mal pagada, que es una de las profesiones, a mi juicio, de las más mal remuneradas en este país, y que está, más del 90% son mujeres, porque ellas tienen unas jornadas laborales que les permiten hacer, o las maestras de preescolar, de escolar, las maestras de inglés, etcétera, que hacen estas situaciones, o las carreras técnicas, como bien ya se mencionó. Entonces, hay una barrera muy importante que la propia mujer se está imponiendo por la estructura de la sociedad. Por otro lado, el acceso a mí me parece muy importante mencionar que el acceso a los puestos de tomas de decisión que van a empoderar a la mujer, pues están muy por abajo de lo que se pudiera hacer. En el caso de la salud, como se mencionaba, se puede aplicar a todas las áreas del conocimiento. Muy pocas mujeres acceden, es cierto, la matrícula es muy parecida, pero a nivel licenciatura. Pero a los puestos de poder se accede muy poco. Pero se accede poco también porque se requiere de tiempo completo. Sábado, domingo, días festivos, etc. Y esto causa muchos conflictos. Las políticas públicas en nuestro país, como bien mencionas, han avanzado en el caso de las guarderías, en el caso de la licencia de paternidad, pero no lo suficiente. En países nórdicos las licencias de cuidado son de 9 meses y se reparten 3 meses la mujer, 3 meses el varón y los otros 3 meses cualquiera de ellos. Y si el varón, lo que decíamos, mencionaba del estigma del varón, si el varón no toma la licencia de paternidad, es mal visto por sus compañeros, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas habría que implementarlos y habría que señalarlos en políticas que ingresen desde el seno familiar. Totalmente de acuerdo. Estamos llegando a tener una visión muy, muy completa. Voy a dejar a Eduardo como sí, papeles de experiencia y trabajando en el sector salud también desde otra perspectiva de derecho y leyes. ¿Por qué seguimos así? Bueno, lo cierto es que, reitero lo que ya se decía, se ha avanzado mucho en la parte de política pública respaldada por un marco jurídico. Sin embargo, el que existan disposiciones no cambia la parte cultural. Eso es dificilísimo y además también que a veces más complejo el castigar ciertas conductas porque ya no son tan abiertas, ya no es como estás embarazada, quiero que renuncies. Ya hay otras formas de ir haciendo bullying o ejercer alguna otra forma de presión para que la mujer termine por dejar el puesto. Entonces, lo cierto es que ahí hay espacio para mejorar en las políticas públicas, sí lo hay, por supuesto, pero tenemos mucho que hacer todavía en la implementación de las mismas. Está también el tema que se mencionaba claramente ahí en el informe de Lancet de contar lo que hace la mujer. Y eso hay una resistencia tremenda, no a darle valor, sino considerarlo como un costo indirecto cuando estamos evaluando alguna intervención de salud. Y me voy a uno de mis temas favoritos, el tema de las vacunas. Yo insisto mucho en que se considere al hacer el cálculo de costos el tiempo que pierde la mujer encargada de cuidar al niño enfermo, la que lo tiene que llevar a que lo atiendan,
Y la verdad es que, salvo escasas excepciones, me encuentro con una pared. Yo sé que, vamos, o sea, mi formación también en el posgrado en Economía de la Salud me hace ver que eso es algo muy complejo, pero que es algo que se debe de intentar, porque solo entonces vamos a tener el verdadero valor de introducir o no una vacuna. Otra cosa que quería yo hacer mención y que va también en congruencia con lo que se había dicho antes, es que cuando uno toma la decisión y tiene la posibilidad de tomar una decisión primero, de estudiar hasta cierto nivel y de tratar de ocupar ciertos cargos, esto viene con un costo muy alto también. El costo muy alto tiene que ver en dos sentidos. Primero, el tema de la maternidad, si se decide o no posponerla. Y lo cierto es que, así como se ha avanzado mucho en el tema de la libre decisión reproductiva en la parte de planificación familiar, no hemos avanzado en el tema de ofrecerle a la mujer las alternativas que existen ya gracias al avance de la ciencia en reproducción humana asistida para que pueda postergar esa decisión. Y el otro gran costo al que yo me referiría es que si ya decide uno ser mamá y además se va a dedicar a un puesto o a dos puestos, como es mi caso, uno honorario y uno porque me pagan cuando yo digo que los dos me pagan, uno con muchas satisfacciones y en el otro sí recibo un pago monetario, pues siempre es a costa de los cuidados que tiene que prestar otra mujer, ya sea alguien a quien nosotros contratamos y bueno, ahí sí hay un trabajo remunerado, o alguien que es mi caso específico, que es mi mamá, que me hace el favor de encargarse de mi hijo sin recibir más que mi eterno agradecimiento, lo cual tampoco es justo de ninguna manera. Entonces, todos estos son elementos ahí que tenemos que considerar, pensando que quienes podemos acceder a estos cursos de verdad estamos en una situación privilegiada. Pero pues en muchos casos no es una decisión el tomar el trabajo que se pueda dentro del sector salud, pues es algo que tienes que hacer para poder sobrevivir. Y es el caso que pasa con muchas de las compañeras enfermeras, compañeras que son parte de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, que es una organización que tiene más mujeres que hombres. Y bueno, ahí hay una gran queja porque no importa qué tanto estudien, no importa el esfuerzo que le hayan puesto a tener una maestría en salud pública, por ejemplo, pues no hay las condiciones para seguir adelante. De una vez. Pero no es porque pero primero, mucho de eso no es tu culpa. Muchas gracias, Felicia. Digo, Muchas porque gracias. lo individuo y en lo institucional, dependencia. Toda la idea de Mujer y Salud empezó en la Secretaría de Salud de México. Así es. Y después en ANSA. Así es. Bueno, antes que nada yo quiero decir que me tocó muy buena suerte, porque siempre las ventajas de ser el primero son algunas y las ventajas de ser el último en participar son también algunas. La primera, porque te permite oír las acertadas opiniones de las colegas y los colegas del panel y ya sea coincidir o discrepar, y yo en este momento quiero aprovechar para decir que prácticamente todas las posiciones que se han expresado aquí coinciden y las agradezco mucho. Se han tocado temas que son culturales y algunos también quizás de otra naturaleza, como biológicos, que también Lourdes hizo favor de referirse a ellos, ¿no? El tema fisiológico que tienen las mujeres en el deseo de ser o no ser mamá, o en qué momento hacerlo y cómo lo estamos ofreciendo, cómo se ofrecen esas alternativas.
Desde el punto de vista cultural, que ya se tocó mucho aquí, yo también, y creo que muchos de nosotros lo hemos vivido, platico también una historia familiar, como lo hizo Lourdes. Cuando mi padre enfermó, que estuvo enfermo muchos años, mis hermanos y yo nos acercábamos a él, a mi madre, para decirle: oye, mamá, vete por favor a descansar, lleva mucho tiempo hospitalizado mi papá, necesitas descansar o te vas a enfermar tú. Y no hubo poder humano que le hiciera poder convencer a mi madre de que su rol podía ser uno diferente, ¿no? Entonces es un tema, sí, ciertamente muy cultural en las familias, en las mujeres, en los hombres, en los individuos y en las empresas, en el gobierno, que tenemos que transitar hacia una cultura diferente. ¿Por qué? Porque ese tránsito hacia una cultura diferente nos va a llevar a estos impactos de los que tú muy acertadamente nos estuviste señalando, y la doctora Belén igual, de cómo mejorar la salud de las mujeres. Va a sin duda tener un impacto en nuestras economías. Aparte de estos temas, quizás haya habido, no me atrevería a hablar de ausencia de propuestas, porque ha habido propuestas, sin embargo la instrumentación de las mismas muchas veces se queda en el papel o se queda en buenas intenciones, ¿no? Me refiero quizás a algunas de las que yo tengo más presentes, ¿no? Hablando, divido aquí un poco el trabajo remunerado y el no remunerado, como bien se ha estado platicando a lo largo de esta mañana, y me pongo del lado de la parte no institucionalizada o el trabajo no remunerado del cuidado de enfermos en los hogares. Y ha habido pues, una serie de propuestas, pero que en realidad no se han instrumentado. Muchas de estas propuestas incluso aparecen en programas, pero están escritas y no se instrumentan. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para así poderles instrumentar? Algunos ejemplos son formación de recursos humanos especializados que apoyen a las mujeres en esto, ¿no? Pues sí, los hay, pero ha sido hasta hoy muy limitado. Esquemas de compensaciones o de retribución, decir, bueno, ¿y por qué ese trabajo no es remunerado? Pues, ¿cómo lo haces? Se discute, pero no se ha instrumentado de una forma que tenga en realidad un impacto y que cambie el destino de la mujer. Por otro lado, incluso en programas a cargo de la Secretaría de Salud, ¿no? Se habla de una distribución más equitativa y participación del género masculino, de los adolescentes, de los niños, en el cuidado de personas que tengan enfermedades crónicas o discapacidades. Y por otro lado, algo que también ha estado mencionado en programas distintos de los que maneja la Secretaría, pero que son, por ejemplo, en el Pro Igualdad se habla de pronto de la creación de estas empresas sociales. Sin embargo, algo nos ha faltado para que estas propuestas se conviertan no solamente en estar en los programas, sino en una instrumentación. Y para hacerlas ejecutivas, pues tiene que haber los mecanismos y las herramientas para que realmente se puedan instrumentar. Gracias. Ya que dejaste último, sigo como primero. Muchas gracias. Entonces, la pregunta que hay que hacer es, ¿qué podemos empujar, qué podemos hacer desde el centro? Desde el... Tu centro. A ver. Tu centro. Gracias. El centro de la ciudad, tu centro. Sí. Yo creo, Felicia, hoy hay una serie de políticas transversales que se han estado impulsando en diferentes instituciones. Y yo creo que el terreno que se ha ganado en tener una perspectiva de género en las diferentes instituciones, en empresas, en dependencias gubernamentales, en los gobiernos estatales,
ha sido un terreno que hemos poco a poco venido ganando. Sin embargo, ¿qué es, y me refiero un poquito a mi intervención anterior, cuáles pueden ser instrumentos, ¿no?, que permitan la ejecución de estas propuestas? Número uno, que haya una convicción mayor, y nos falta mucho todavía por hacer, para que en las políticas públicas haya el convencimiento y el liderazgo para que la instrumentación de esas ideas de las que yo hablé, porque las mantengo hasta ahora en el nivel de las ideas que tendrían que pasar a ser propuestas y pasar a ser programas y posteriormente ser acciones concretas, es trabajar y seguir trabajando. Y yo aquí felicito lo que se nos fue presentado, Felicia, porque visibiliza el problema, ¿no? Eso es algo de donde tenemos que partir, la visibilización del problema y de cuáles son las oportunidades. Es increíble ese 26% de mujeres médicas de las que nos estás hablando, que no tienen trabajo. Fue impactante tu frase y la retomo, ¿no? Mexicanos sin acceso a médicos y médicas sin acceso a trabajo. Es verdaderamente una situación muy crítica. Entonces, uno, esa voluntad política. Y por supuesto que el dotar a estas ideas de los mecanismos y las herramientas, y en esas herramientas y mecanismos también me refiero a presupuestos, ¿no?, para que estas ideas se puedan concretar, materializar y sean acciones concretas. Y en el momento en el que logremos eso, yo creo que la aguja va a empezar a cambiar en otra dirección. Bueno, solo tengo que dar, esta frase la robé de Julio también, así que, desde mujeres, pero también si puedo injertar una pregunta específica, también sé que muy cerca de tu corazón, pensando desde Progresa, desde el origen de lo que hoy es Prospera. Pues tenía muchas ganas de poner en el estudio, pues se puede injertar en este programa antipobreza algo para solucionar acceso a guarderías, etc. Otros piensan que no. Yo sé que pues este proyecto, este gran programa que se originó con Pepe, que tú pensaste muchísimo, pero también desde mujeres, ¿hay oportunidades por ahí? Bueno, pues sí, Felicia, tú tocas un tema bien espinoso, que es efectivamente cómo en un programa como Progresa en su momento, después convertido ahora a Prospera, se puede hacer algo para avanzar rápidamente. Yo creo que Progresa fue un programa emblemático que buscaba romper ese círculo intergeneracional de la pobreza. Es un programa de desarrollo humano, así está concebido, y ha ido transformándose en lo que ahora conocemos, y tiene un componente que es muy importante, que a mí me parece que puede dar lugar también a hacer transformaciones necesarias. El recurso va a las mujeres. Las mujeres pueden tomar algunas decisiones sobre esos recursos, y también tiene acciones afirmativas que han mostrado que se pueden hacer cosas cuando realmente se ven las cosas con visión de género. Esas acciones afirmativas han tenido resultados en pocos años, y creo que sí es posible introducir algunos aspectos que van a este tema que tú muy bien señalas, porque parte del trabajo que el Estado recarga en las mujeres tiene que ser revisado. Ese subsidio, como le llaman, lo que llaman impuesto invisible, tiene que atenderse.
porque de otra manera pues estamos volviendo sobre la carga de las mujeres. Yo diría allí que los programas tienen sus ciclos y están pensados para determinados objetivos. Es cierto que un programa tiene que revisarse continuamente. Algo que hizo Progresa que no veo medido desde el sector salud es liberar tiempo de las mujeres al tiempo que les sobrecargaba otras cosas. ¿Cómo liberó tiempo de las mujeres? Pues simplemente mejorando la salud de los niños ¿no? La mujer no tenía ya que estar yendo a la clínica cada día por niños desnutridos que tenían diarrea, etc. Entonces, esta revisión es necesaria. Yo sí creo que se puede hacer algo por ahí. Desde el Instituto Nacional de las Mujeres, quiero aprovechar la oportunidad para decirlo, estamos trabajando en la revisión precisamente de los programas. Y creo que eso es parte de lo que tienen que hacer los mecanismos de adelanto de las mujeres en nuestros países. Somos instituciones normativas prácticamente, no operamos programas. Y en el Instituto Nacional de las Mujeres hicimos recientemente unos lineamientos para revisar los programas que tienen reglas de operación, que van a la población y que están publicados en el Diario Oficial de la Federación. Se hicieron con la Comisión de Mejora Regulatoria. Y allí quienes hicieron esos programas quizá pensados para lograr ciertos objetivos van a tener que revisar cómo afectan a las mujeres. Ahí está un componente que se señala de vigilar que no recarguen con trabajo a las mujeres, que busquen progresivamente facilitar a las mujeres el poder tener tiempo para las cuestiones que ellas decidan. Entonces, es algo que sí se puede hacer con los instrumentos, con las herramientas de política pública. Aquí el doctor mencionaba, sí hay una visión transversal ahora de lo que tiene que ser la igualdad. Lo mismo ocurre con los objetivos de desarrollo sostenible, que vamos a tener que mirarnos en ese espejo, y creo que tenemos una gran oportunidad. Pero sí es cierto, hay que hacer un cambio cultural profundo que tiene que ver en primerísimo lugar con el cambio que necesitamos entre quienes son responsables de la política pública. Mientras eso no ocurra, vamos a seguir trabajando a contrapelo desde los mecanismos para el adelanto de las mujeres. Hablo de los nacionales como los federales, de las unidades de género que hay en las instituciones. En México hay en todas las dependencias unidades de género, pero sí es muy importante que este cambio de visión de cómo hacer las cosas se dé. De todos modos, te voy a pasar ahorita el micrófono de regreso, porque desde la Academia Nacional de Medicina, como líder en lo que es el sector salud, si nos puedes iluminar un poco el camino de qué hacer en cuanto a educación médica y el acceso al mercado laboral para las mujeres, las doctoras, que México es una situación muy particular con esta doble jornada, público-privado también, las residencias. Por favor. Muchas gracias. Sí, bueno, desde la perspectiva de la Academia Nacional de Medicina, respondiendo a una pregunta que hiciste en tu presentación, solo el 18% de quienes pertenecemos a la Academia Nacional de Medicina somos mujeres. O sea, da cuenta del acceso a una institución que ha sido durante más de 152 años fundamentalmente conservadora en muchos aspectos, ¿no? Y el ejemplo es, me da pena ponerme a mí misma, pero pues soy la primera mujer que va a acceder a la presidencia, ¿no? Eso da cuenta de cómo es el medio. El medio médico es muy conservador. Se dice que la religión, la Iglesia Católica, fundamentalmente en nuestro país, la milicia y luego la medicina se establecen con unas jerarquías muy profundas. Y eso tendrá que ir cambiando. Y a esto voy. ¿Qué pasa? Bueno, la matrícula universitaria, como bien mencionaste, está emparejada. En algunas facultades o escuelas como La Salle, por ejemplo, está rebasada por las mujeres, y en algún momento en la propia Facultad de Medicina de la UNAM estuvo rebasada por las mujeres.
la matrícula y la licenciatura, y si uno ve las capacidades que van desarrollando los estudiantes de medicina, son superados por las mujeres. Sin embargo, cuando empiezan las especializaciones, que son de tiempo completo, que son especializaciones que van a traer consigo cambios muy importantes en el pensamiento, pero también en la fisiopatología de los médicos que están, y voy a decir por qué, porque los periodos de sueño y vigilia se alteran totalmente. Y hay que recordar que el cerebro humano, el cerebro de la mujer es diferente al cerebro del hombre. La mujer tiene un sistema neuroendocrino, inmunológico sumamente complejo y muy diferente, y reacciona a estas situaciones diferentes que no se prevé durante las especialidades. De ahí que las mujeres elijan especialidades muchas veces que tengan menos demanda en tiempo, como es la dermatología, por ejemplo, ¿no? O especialidades que le van mejor al cuidado de, como la pediatría o la ginecología, pero especialidades quirúrgicas que van a ser económicamente más remuneradas en la medicina privada en nuestro país, mucho mejor remuneradas, como las quirúrgicas, la cirugía oncológica, la cirugía torácica, la neurocirugía, la urología, no las toman las mujeres. Entonces, ya desde la elección va rezagándose en cuanto a económicamente. Posteriormente, cuando se pasan a las subespecialidades o supraespecialidades, a maestrías y doctorados, empieza a disminuir la matrícula de la mujer y sigue avanzando la del hombre, porque aquí viene el periodo reproductivo de la mujer y todo esto que ya se ha mencionado. Entonces, se va perdiendo el acceso. En las instituciones de salud de nuestro país, las mujeres y los varones ganamos lo mismo, en las instituciones públicas de nuestro país, y en eso se ha avanzado muchísimo, y en las instituciones privadas, no lo sé de cierto, no tengo un estudio, pero es muy diferente. Lo que tú mencionaste de la doble jornada, ¿por qué ganan más los varones? Porque los varones se dedican más a la medicina privada. La mujer puede ir a trabajar su turno al centro de salud o a la clínica del IMSS o del ISSSTE y se va a su casa a dar la comida, a atender a los niños, las tareas y todo lo que ya sabemos. Y después el varón se sigue en la jornada laboral. De ahí que las horas también de descanso que mencionaste, a lo mejor sean mucho menores. Entonces el problema es mucho más complejo. ¿Qué podemos hacer? Pues hay que mandar el mensaje. El mensaje es muy importante, el ejemplo es muy importante. Hay que mandar el mensaje a las mujeres de que se puede llevar una vida profesional sumamente satisfactoria, de que se puede acceder a puestos de toma de decisiones si uno lo quiere, igual no lo quieren, porque como ya se mencionó, se requiere de ceder ciertos espacios de recreación, ¿no? para estar en puestos de poder, pero se puede, y se puede tener una vida familiar también satisfactoria, y se puede tener una vida social también satisfactoria. O sea, uno no se tiene que perder de ir a ver la última película de Pixar, Coco, que ha sido tan nombrada, porque estás en puestos de este tipo, ¿no? Tienes que hacer un equilibrio de la vida. Entonces yo diría que se tienen que plantear las políticas de educación desde muy temprana edad con esto. Especialmente, por ejemplo, la Facultad de Medicina de la UNAM y la UNAM misma tiene programas de género ya muy claros, que pasaron de ser transversales y que actualmente ya están en función para el empoderamiento, como le llaman, de la mujer, no sé si sea lo adecuado, pero sí para que sigan y continúen. Un ejemplo que les pongo que parecerá pequeño, pero que va siendo importante es, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México, que es el instituto neurológico más importante, pues diría yo, de América Latina, no había habido mujeres neurocirujanas que realmente destacaran. En la actualidad, el 17% de los residentes de neurocirugía, casi 18, son mujeres. Ya hubo jefa de residentes mujeres y ya hay una primera mujer adscrita, mujer que está liderando a las otras jóvenes. O sea, hay inicios, ¿no?
hay inicios, pero tenemos mucho que hacer, y desde la Academia Nacional de Medicina, pues Luisa, ya estás tú como académica invitada a que hagamos algún programa de este tipo, en donde tenemos que convocar a nuestras probables académicas para que hagan el esfuerzo de ingresar y de participar. No, y si alguno de ustedes han ido a la Academia Nacional de Medicina, hay una pared enorme de todos los presidentes, incluyendo mi suegro, entre otros, todos hombres, sin ninguna duda, y pronto vamos a tener una mujer, lo cual nos da muchísimo gusto. Y en la misma pared, en el otro lado seguramente ya vamos a tener más equidad de género, en este pared por eso. Bueno, quisiéramos terminar el panel y tenemos una última pregunta. Yo creo que es lo mismo para Lourdes y para Francisco, y voy a dejar la última palabra al hombre. ¿También? Que hacia dónde deberíamos ir en la evidencia, los estudios, la investigación y el monitoreo para ayudar a este cambio. ¿Quieres empezar? Bueno, pues yo creo que lo dicen muy bien en el estudio de Lancet, y es algo que además nosotros, en lo que nosotros podemos contribuir desde la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Aunque tenemos alianzas con organizaciones que se enfocan en los derechos de la mujer, se enfocan en una parte de la salud de la mujer, que es muy relevante, todo lo que tiene que ver con su reproducción, todo lo que tiene que ver con temas de violencia, pero en nuestro caso, y viendo los números que son avasallantes, tenemos que avanzar en otros temas que afectan a la mujer y que son los que la están matando. A mí el tema, por ejemplo, de las enfermedades cardiovasculares y cómo afectan a las mujeres es algo que me preocupa. Como presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, ahí estamos avanzando, porque el tema de la referencia, de la no referencia, tiene mucho que ver también con la formación de las y los ginecólogos, que debería, porque la mujer está acostumbrada, ¿no?, a ir la mayoría ya cada año a hacerse su mastografía, pero a veces no se hacen tampoco, por ejemplo, estudios de densitometría ósea. O sea, y nadie habla de que ese es un problema que también puede afectar al hombre, pero que nos afecta más a nosotros, y hablamos ya cuando hay osteoporosis, nunca se habla de prevención. Entonces esa es una forma de empezar a hablar de prevención en estos otros problemas que afectan peculiarmente a la mujer. Y regreso al tema de los ginecólogos, pues no muchos no refieren. Algunos mandarán a hacer los estudios, como que mencionaba, o bien estudios ahí, en general un análisis de sangre, pero la verdad es que yo no conozco muchas o muchos que digan, oiga, tiene que ir usted con su cardiólogo, o tendría que irse a hacer este otro estudio. Entonces nosotros, por lo menos en esa parte, queremos avanzar en la de realizar investigación de qué puede pasar si hacemos intervenciones que hagan que los profesionales de la salud sean los que nos ayuden en estos otros aspectos, y bueno, o sea, eso sin dejar de trabajar en los problemas que, como digo, ya ahí se mantienen, el tema del embarazo adolescente, el tema de la violencia, etc. Pero empezar a trabajar en estas otras líneas. Eso por lo que hace a la parte de la salud, pero nosotros también tenemos otra parte que se relaciona con nuestro gremio, y en el gremio de la salud pública, como ya decía yo, pues hay muchas mujeres. Prueba de ello es que hace 40 años tuvimos la primera mujer presidenta. No hemos tenido tampoco muchas, yo soy la cuarta, pero ahí sí estamos trabajando con ellas, no solo enfermeras, sino otras que ocupan algunas otras posiciones,
para buscar mejorar sus condiciones laborales. Ahí es otro trabajo que estamos haciendo. Entonces, por un lado, el de tratar de ver cómo hay un resultado en la salud de las mujeres si buscamos que tengan otro tipo de pruebas y que se sometan a otras intervenciones de tipo preventivo, y esta otra parte, trabajar a favor de los derechos de nuestras agremiadas. Entonces, y con eso creo que cerramos después de eso y tenemos las conclusiones. Gracias, Felicia. Bueno, antes que nada, déjame decirte que me encantó el estudio. Es un estudio muy importante, interesantísimo. Espero leerlo completito de pe a pa. Creo que en ese estudio sería bien interesante que continuaran con una variable más, que es la de etnicidad, ¿no? Como para ver que en México también el trabajo del cuidado lo hacen las mujeres indígenas o las mujeres, ¿no?, que vienen de los estratos de la sociedad más bajos, ¿no? Porque, como bien decías, el trabajo, cuando se desplaza a otras mujeres en su mayoría, ¿no? Entonces, esa dimensión sería súper interesante para tener un detalle más de la segregación horizontal. En términos del futuro de la investigación, en la Universidad de Naciones Unidas, que muy poca gente nos conoce, pero somos el think tank de Naciones Unidas, y también nos regimos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero lo que estamos haciendo nosotros es estar viendo la agenda a partir del 2030, ¿no? Porque el futuro nos está alcanzando una velocidad impresionante y está tomando lugar ya, ¿no? Los ciclos de innovación son mucho más rápidos, y creo que ese es un área muy importante de investigación. Por ejemplo, nosotros estamos en IDRC, vimos las causalidades que tú también examinas aquí en esto, ¿no?, de que liberar el trabajo doméstico contribuye al crecimiento económico. Pero estamos encontrando también cosas que son muy preocupantes. India, el país que actualmente tiene la tasa de crecimiento más alta de todo el mundo, es el único país donde la tasa de participación femenina ha bajado en los últimos años y está acompañando al crecimiento económico. O sea, es una relación completamente inversa, que es muy preocupante y que tiene que ver más en el trabajo de las mujeres de clase media, porque en la clase media hindú es una vergüenza que la mujer salga a trabajar porque el hombre tiene que proveer. Entonces, a medida que sube el ingreso, más mujeres se regresan a la casa, y esa es una cosa que es preocupante. El otro argumento que encontramos en esta investigación de IDRC es que ciertamente alguien tiene que cuidar a la economía, ¿no? Entonces, este subsidio de las mujeres a la economía es muy importante. Entonces, estas causalidades que nos están sorprendiendo, que no están dando los resultados que esperamos, es muy importante y muy interesante de examinar. Nosotros, en este nuevo rol que estoy en Naciones Unidas, estamos viendo el futuro del trabajo y cómo el trabajo se va a transformar, y realmente las profesiones que conocemos ahora, donde están las mujeres, es muy probable que desaparezcan, ¿no? Maquila, agricultura, porque la automatización va a transformar eso. Y las profesiones donde van a requerirse ingenierías, computación, las mujeres no están entrando tampoco, entonces hay un problema ahí. Pero lo que sí estamos viendo, y es una predicción que tú también encuentras, es que el sector del cuidado va a tener un impacto muy importante. ¿Por qué? Porque hay cosas que las máquinas no van a poder hacer. O sea, uno no le va a dejar a tu hijo a un robot, tú no le vas a dejar a tu padre, a tu madre, a un robot para que te lo cuide, ¿no? Entonces sí creo que va a haber un mercado importante, pero ahí también es problemático, porque está regresando las mujeres al cuidado, ¿no? Entonces, el cuidado es una profesión, como bien lo decía la doctora Teresita, que es muy mal pagada. La enfermería es terriblemente mal pagada. Entonces, si sigue esa precariedad en esos mercados de cuidado, va a ser muy impresionante. Yo creo que el mercado, no la política pública, porque la política pública se está tardando muchísimo en responder, el mercado está respondiendo rapidísimo en la innovación, la política pública va a un
una velocidad muy lenta, pero el mercado es el que va a responder a esta crisis de cuidado, porque sí se va a necesitar la profesionalización del cuidado. Entonces yo creo que sí la proporción de cuidado no remunerado va a cambiar a remunerado, pero en situaciones de precariedad muy importantes y por supuesto afectando la movilidad humana, ¿no? Porque va a ser mucho por migrantes. Como Felicia y yo somos canadienses y mexicanos, los dos tenemos las dos ciudadanías, y en Canadá sabemos quiénes hacen el cuidado, ¿no? Estoy de acuerdo con todo eso, no me han dado la ciudadanía mexicana todavía. Por adopción. Porque mi corazón está en México sin ninguna duda, pero me dejan trabajar, eso sí. Muchísimas gracias a todos los integrantes. Un panel súper rico. Estamos pasando un poco de tiempo, entonces quiero, habiendo tenido un panel tan rico, pasar directo a las conclusiones que va a llevar Héctor y Pedro Galvis desde la Fundación Mexicana para la Salud y desde Merck Group aquí en México. Pero muchas gracias y cambiamos y dejamos a ustedes a las